nosotros, para que nos evitaríamos pasar la eternidad en la muerte, en el infierno. Pero había otra consecuencia del pecado también. La humanidad perdió la relación cercana que tuvimos con Dios. Ya no éramos los amigos de Dios, sino sus enemigos. Y si uno tiene a Dios como enemigo, él debería sentir mucho temor. Pero si llevamos la camisa blanca, dejamos de ser los enemigos de Dios y nos convertimos en hijos adoptados de Dios. Para los que llevan la camisa blanca, esta relación está restaurada. Es decir, podemos hablar con Dios y nos escucha. Podemos escuchar de Dios y nos habla. Podemos aprender de Dios. Tenemos a Dios no solo como amigo, sino como Padre. Él nos cuida, nos guía, nos da límites, nos regaña, nos ama con el amor de un muy buen Padre. Con la camisa blanca viene una relación eterna y amorosa. Somos los hijos de Dios. 3. El perdón nos libera para servir. Entonces, el perdón de Dios nos borra todo pecado, nos pone en una relación con Dios, y finalmente el perdón de Dios nos libera para servir a Dios y a los demás. La Biblia describe a los que no se han apropiado la camisa roja en varias maneras: ciegos, esclavos al pecado, hijos del diablo, muertos. Efesios 2 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2, 1-10 NV. Gracias a Dios ya no somos así. Dios nos ha liberado de la maldad, del pecado. Pero no nos liberó simplemente para nosotros mismos. Este pasaje dice que nos liberó por dos razones: para mostrar su gracia y bondad, y para hacer buenas obras. Dios nos rescató de la muerte con un propósito práctico, para que hagamos las obras buenas que Él a nosotros predestinó aún antes de que el pecado había entrado en el mundo. Pero para que hagamos las obras de Dios, es importante que nos mantengamos en el camino de Dios. La Biblia dice también que cuando tú aceptaste a Cristo, Dios te dio el Espíritu Santo, su Espíritu, para guiarte, darte entendimiento de las cosas espirituales, y convencerte de tus pecados para que seas más como Jesús cada día. Miramos el tipo de obra que Dios quiere que hagamos. Romanos 6, 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Romanos 6, 22 NV. Galatians 5, 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser librera, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13-14 NV. Ephesians 4, 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 32, NV. Mark 16, 15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marco 16, 15 NV. James 5, 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5, 16 NV. Efesios 2, 4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 4-5 NV. Las buenas obras que Dios tiene para nosotros, que Él espera de nosotros, tienen mucho que ver con el servicio a los demás.